Hola amigos de Data Política, en este nuevo video vamos a hacer una revisión sobre lo que es la evaluación de los modelos predictivos. Cuando nosotros creamos un modelo de Machine Learning para poder predecir una variable determinada, tenemos que ver qué tan bueno es nuestro modelo y si de verdad nos está ayudando a resolver nuestro problema de investigación, es decir, a poder predecir efectivamente la categoría de interés o el evento de interés dentro de nuestra variable categórica. Pues bien, empecemos. En un anterior video. Fue hace 84 años. Sí, sí, así es. Pero en un anterior video lo que vimos fue cómo realizar una regresión logística utilizando el software R. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar una matriz de confusión, que es una herramienta que nos permite la visualización del desempeño de un algoritmo que se emplea en el aprendizaje supervisado. Acordémonos algunos términos: el algoritmo puede ser algún tipo de instrumento estadístico, una herramienta, regresión logística, puede ser un KNN, puede ser una máquina de soporte vectorial, entre otras, ¿no? En este caso vamos a utilizar regresión logística, que es lo que hemos utilizado en el video anterior. Una forma muy sencilla de poder describir una matriz de confusión es que es solamente una tabla de contingencia entre las observaciones reales con las observaciones predichas. Por ejemplo, en esta tabla que podemos ver, la variable de observación real se encuentra en las columnas, mientras que la variable predicha están en las filas. De esta manera podemos ver lo siguiente. Analicemos por partes. La primera columna se trata de todos los positivos que son positivos en la base de datos, que de verdad son positivos. La segunda columna son todos los que son negativos en nuestra base de datos, en nuestro target original. Mientras que la primera fila, aquellas observaciones que son predichas como positivos por el modelo. Y la segunda fila son aquellas que son predichas como negativos. ¿Esto qué nos trae? Que el cruce de estas dos categorías de predicción y las dos categorías de observación nos va a traer lo siguiente. El primer cuadrante van a ser los verdaderos positivos, aquella cantidad de positivos que fueron clasificados correctamente por nuestro modelo, seguidos de falsos negativos, aquella cantidad de positivos que fueron clasificados incorrectamente. Son positivos en nuestra variable real, en nuestra data real, pero el modelo los ha predicho como negativos. Luego tenemos los falsos positivos, la cantidad de negativos, que en realidad son negativos, que fueron clasificados incorrectamente como positivos por nuestro modelo. Y finalmente, los verdaderos negativos, la cantidad de negativos que fueron clasificados correctamente como negativos por nuestro modelo. De esta descripción, que podría parecer un poco enredada, nos tendríamos que llevar una idea. Lo que queremos en verdad es que nosotros tengamos una cantidad de positivos bastante grande que efectivamente han sido categorizadas como positivos por nuestro modelo. De la misma manera, una cantidad bastante grande de negativos que hayan sido calificados como negativos. Y su contraparte, ¿no? Que hayan poca cantidad de observaciones que han sido mal clasificadas. Ese es un buen escenario. Por el contrario, un mal escenario es cuando los valores que han sido mal clasificados son los mayores y los que han sido bien clasificados son los menores. Aquí la técnica simplemente es ver nuestra diagonal. Si en nuestra diagonal existe la mayor cantidad de los casos, entonces estamos con un modelo que funciona muy bien. Aquí tengo que hacer una acotación. Este es un resumen bastante grueso de la forma de evaluar. Después voy a hacer una acotación que nos va a servir luego cuando veamos la data en el R. Bien, para poder ver esto en la práctica, vamos a elegir la misma base de datos que utilizamos en el video anterior y en la cual recopila las estadísticas logradas por los jugadores de la NBA durante su primer año. La variable dependiente es si el jugador tuvo una carrera de 5 años o más, ¿no? Es una variable target que define si es que el jugador sí tuvo una carrera de 5 años o más o no tuvo una carrera de 5 años o más. Las demás variables pueden ser consideradas como independientes en este caso, debido a que todas son de tipo numérico. Nosotros vamos a utilizar solamente una variable, la variable de partidos jugados por el jugador de la NBA. Bien, ya estando en el R, entonces lo que procedemos es a construir nuestro modelo. Esta parte lo voy a hacer bastante rápida porque ya fue explicada en nuestro video anterior. Primero abrimos la librería Rio para poder abrir la base de datos. La base de datos está en un archivo CSV.
Vemos dentro de nuestro archivo CSV que nuestra variable target al inicio estaba como numérica, la convertimos en factor, le damos los niveles, les establecemos levels para asignarle los niveles, que el 0 sea no y que el 1 sea sí, y vemos rápidamente que nuestra base de datos está compuesta por 509 jugadores que no tuvieron el evento de interés, en este caso tener una carrera de 5 años a más, y 831 que sí tuvieron esa condición. Bien, para calcular el modelo, nuevamente lo voy a hacer bastante rápido. Nuestro modelo va a ser igual a la función de GLM con nuestra variable target, que en este caso así se llama nuestra variable target, el R nos ayuda, considerando como variable independiente los partidos que ha jugado. Nuestra data es data y la familia es binomial, porque nos enfrentamos a una regresión logística binaria. Bien, generamos nuestro modelo y podemos ver un resumen rápidamente de nuestro modelo con Stargazer y Stargazer modelo para ver si es que, por ejemplo, nuestra variable independiente, que en este caso es partidos jugados, es significativa. Vemos que sí es significativa, son 1340 observaciones. Vemos la Kaike, que es nuestro criterio que también ya lo hemos comentado. Y bueno, en este caso no vamos a profundizar tanto en el cálculo del modelo, sino en la evaluación del mismo. Bien, para evaluar el modelo vamos a proceder a hacer lo siguiente. Ponemos evaluación del modelo. Lo voy a hacer paso por paso para poder ver qué es lo que estamos haciendo. Primero, acordémonos que cuando nosotros agarramos y dentro de nuestro modelo vemos los fit values, esto lo que nos muestra es la probabilidad que tiene cada una de las observaciones de presentar el evento de interés. En este caso, de que el jugador tenga 5 años a más de duración en la NBA. Bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos calcular entonces el resultado en base a estas probabilidades, definiendo un punto de corte. El punto de corte por convención es 0.5. Ojo, este cutoff puede variar dependiendo de otros criterios que después lo vamos a ver, pero el punto de corte normalmente es 0.5. Bien, entonces definimos este punto de corte, 0.5. Vemos que nos muestra, ok, vemos que si es que nosotros definimos modelo fit values mayor o igual a 0.5, nos sale una variable de tipo lógica que nos muestra true o false dependiendo de que si cumple o no cumple este valor. Para que esto se vuelva entonces una variable dummy con ceros y unos, lo podemos convertir con asNumeric a ceros y unos. Y esto le vamos a decir valores predichos. Entonces bien, ya tenemos nuestros valores predichos. Ahora bien, con estos valores predichos vamos a darles nuevamente, vamos a sobreescribirlo y le vamos a poner como factor. ¿Qué va a ser un factor? Que van a ser los valores predichos, que es nuestra variable original, pero con las etiquetas de los niveles de nuestra variable original, para que nosotros tengamos en sí, ahora cuando copiemos los valores predichos, vamos a tener nuestras no sí de acuerdo a nuestros niveles, a los niveles de nuestra variable original. Entonces de esta manera vamos a poder compararlos. Acordémonos aquí un punto. La comparación se va a poder hacer siempre y cuando nosotros tengamos las categorías con las mismas etiquetas. Si no, después vamos a tener problemas cuando hagamos la matriz de confusión. Inclusive nosotros mismos nos podría llevar a algún error. Bien, nuestro punto número 3 entonces, ahora bien, es hacer la matriz de confusión. La matriz de confusión se hace simplemente con una librería, matriz de confusión, que es la librería caret. Si no lo tienes, puedes poner install.packages, entre comillas, entre paréntesis y entre comillas, la librería caret. Bien, entonces le ponemos caret, dos puntos. ¿Por qué ponemos esto? Porque el nombre de la función a veces se repite en otros paquetes. Entonces, para que no tengas problema en utilizar el paquete de otra librería que no sea caret, le dices al R de frente que estás dentro de la librería caret y que vas a utilizar una función que se encuentra dentro de este paquete. Vamos a utilizar confusion matrix de nuestros valores predichos versus nuestra variable target y le vamos a decir que los positivos
Los valores donde la categoría que representa el evento de interés dentro de nuestro análisis son aquellos que dicen sí. Bien, entonces ahora ya podemos ver los resultados de nuestro código. En este caso vemos la matriz de confusión y las estadísticas o los indicadores de evaluación. En la parte superior vemos la matriz de confusión de acuerdo a lo que teníamos visto en el PPT. Vemos que por un lado, en la parte de las filas están las categorías predichas y en la parte de las columnas están las categorías de referencia, es decir, las categorías que podemos observar en nuestra base de datos original. Vemos que en la predicción acertado, es decir, hay verdaderos negativos, 240 unidades. ¿Y cuántos ha acertado mal de los negativos? 269. Por ahí ya tenemos una mala espina porque tenemos muchos negativos que han sido categorizados como positivos, ¿no? Luego, en la columna de los sí, de aquellos que sí son positivos según nuestra base de datos, vemos que la mayoría ha sido categorizado como efectivamente positivo, es decir, es un verdadero positivo, a diferencia de la minoría que ha sido categorizado, a pesar de ser positivo en nuestra base de datos, ha sido categorizado como negativo. Esta es una primera manera de ver de confusión. Analizar la diagonal y ver que la diagonal concentre la mayor cantidad de observaciones. Sin embargo, de ahí tenemos los indicadores de evaluación y esto nos permite ver de una manera mucho más rápida y sin tener que esforzarnos un poquito por ver los números, que a veces cuando se trata de grandes cantidades puede ser un poco más complejo. En este caso, lo que nos permite es ver la evaluación de una manera mucho más rápida. Pero hay que tener bastante cuidado con cuál de los indicadores tenemos que elegir. Bien, entonces veamos, los indicadores de evaluación se realizan en base a la matriz de confusión y vienen a ser métricas para poder comparar el rendimiento de dos o más modelos. Ok, hay tres que son clave, más allá de todos los demás que pueden ser complementarios. La exactitud, que es el más general, es el accuracy, la sensibilidad o tasa de verdaderos positivos y la especificidad o tasa de verdaderos negativos. La exactitud es la evaluación general. Ve cuántos verdaderos positivos y cuántos verdaderos negativos hay en relación al total de las observaciones. Digámoslo así, que es una métrica bastante general que aborda al modelo en su conjunto. Luego está la tasa de verdaderos positivos o sensibilidad, que solamente pone el ojo dentro de los verdaderos positivos. Los verdaderos positivos sobre el total de positivos, como una razón. Efectividad o tasa de verdaderos negativos, lo mismo la razón de los verdaderos negativos en relación con el total de negativos, ¿no? El total de negativos reales que existen en nuestra base de datos. Regresando ya a nuestro R, podemos ver que aquí tenemos el accuracy, nuestra medida general, tenemos nuestra sensibilidad y tenemos nuestra especificidad. Acordémonos de todas maneras cuántos son la cantidad de sí y nos que existe en nuestra base original. Bien, tenemos 509 observaciones que no han tenido una carrera igual o mayor a 5 años y 831 que sí han tenido una carrera mayor o igual a 5 años. Bien, tenemos que de los 509, 240 han sido predichos efectivamente como no, y de los 831 que son sí, 681. Nuestro nivel de accuracy a nivel general es de 68.73% o 0.6873. Esto es importante porque vemos que nuestro modelo en general, sin entrar al detalle, tiene un nivel de predicción un tanto mediocre, está menor a 70%, lo cual en la práctica no nos ayuda tanto. Normalmente un modelo con una buena predicción podríamos decir que está por arriba del 80% o del 90%, ¿no? En la práctica eso es lo que se busca. Modelos que tienen mucho menos predicción no nos ayudan tanto. Pero vamos a hacer una acotación. Ok, este es nuestro rendimiento general. Y podemos pasar a la sensibilidad. La sensibilidad es 81.95%. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que el 81.95% de aquellas observaciones que en la base de datos son positivas fueron efectivamente clasificadas como positivas por nuestro modelo. ¿Qué? Esto nos indica que
Ok, el modelo funciona mejor, si a nivel macro funciona de una forma algo mediocre, a nivel ya de solamente los positivos funciona mucho mejor. Y por el lado de los negativos, si vemos la tasa de negativos, podemos ver que en este lado es justamente donde tenemos nuestra mayor tara. El modelo predice correctamente el 47.15% de los verdaderos negativos que existen en nuestra base de datos. ¿Por qué hacemos esta comparación? Porque en algunos casos nos conviene más ver el accuracy, en algunos casos más la sensibilidad y en algunos casos más la especificidad. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de con qué tipo de error podamos nosotros tener los mayores costos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imaginemos que somos un banco y que nosotros queremos construir un modelo para poder predecir si es que de todas nuestras transacciones que tenemos, miles o millones de transacciones, cuáles son fraudulentas y cuáles no. Entonces, sí para aquellas que son fraudulentas y no para aquellas que no lo son. Y en base a eso, obviamente los modelos se realizan, se aplican para después realizar alguna acción determinada. En base a eso hay un equipo humano que va a hacer ya, más allá del machine learning que ya se ha aplicado a nivel de máquina, el equipo humano va a hacer una supervisión. Ok, entonces ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el mejor de los casos queremos tener un modelo con accuracy al 100%. Sin embargo, eso no va a suceder. Nunca se llega al 100%. Entonces, bueno, queremos un modelo con un accuracy alto, pero yendo más al detalle, queremos un modelo donde el porcentaje de verdaderos positivos sea alto. ¿Por qué queremos que el porcentaje de verdaderos positivos sea alto? Porque esa va a determinar que el equipo de supervisión pueda realizar efectivamente supervisión, valga la redundancia, sobre aquellas transacciones que tienen alta probabilidad de que sean fraudulentas. Y obviamente queremos que nuestros verdaderos negativos sean la mayor cantidad, pero ¿cuál es el costo? ¿Qué es lo que cuesta más? ¿Un falso positivo o un falso negativo? Eso va a depender del escenario, pero en este caso, un falso positivo va a costar menos que un falso negativo. ¿A qué me refiero? Si es que, ok, tenemos una observación que no es una operación fraudulenta, pero la tomamos como un positivo, va a haber un costo, sí. ¿Por qué? Porque el equipo humano va a hacer una evaluación, va a hacer una supervisión, va a hacer una mayor identificación de la operación y bueno, al final va a terminar siendo un falso positivo. Va a ser como que, ok, el modelo nos dijo que esto era, pero en realidad no era. Ok, ahí hay un costo humano, un costo de recursos. Pero el costo va a ser mucho mayor si es que existe un falso negativo, una operación que era fraudulenta y que a pesar de serlo, el modelo lo ha calificado como un falso negativo, como un negativo, ¿no? El equipo lo dejó pasar, pero efectivamente hay unos criminales que están utilizando el sistema para su beneficio. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver que no solamente nos interesa el accuracy, sino que la especificidad y la sensibilidad vienen a ser indicadores clave que nos ayudan a ver qué tan buenos es nuestro modelo, dependiendo también de las categorías que predice mejor el modelo, si es que la categoría del evento de interés o si es que es la ausencia del evento de interés. Bien, con esto hemos visto rápidamente la parte más elemental dentro de la evaluación de modelos y en un siguiente video que prometo que va a ser pronto, vamos a ver un punto bastante importante que muchas veces se pasa por alto, que es la creación de la data de entrenamiento y la data de evaluación. Nos vemos ahí.